Bienvenidos a FTC Noticias, programa número 8, en la previa a lo que va a ser Deportes Temuco versus San Marcos de Arica. Pero vamos a recordar lo que pasó la semana pasada. En la fecha número 8, Club de Deportes Temuco logra sumar un punto en su visita al Municipal de San Felipe. El marcador lo abrió, como ya lo vemos ahí en la pantalla, el jugador Monreal en el minuto 45, cuando ya se acababa lo que era la primera parte de este encuentro. Y para colocar el empate, tras un servicio de tiro libre de Fabián Núñez, es González Chan quien de cabeza vence al portero del cuadro local. Vamos entonces a analizar lo que fue la formación del Club Deportes Temuco que presentó JJ Rivera. En la portería, como ya es tradicional, está Yerko Urra, ¿cierto? Con la casaquilla número 13 y una tradicional línea de 3 también, porque le faltan algunos elementos titulares, pero que lo pudo resolver fácilmente el director técnico del Club de Deportes Temuco. Por la derecha con el cierto González Chan, en el centro con Osorio y por la izquierda de esta línea de 3 el joven Vicente Lavín. Los dos laterales bien adelantados, como es el jugador Navarrete por la derecha y el jugador, cierto, Diego Torres por la izquierda. En la zona media también tenía algunas bajas importantes, no estaba Zamorano, quien fue reemplazado por Velázquez y acompañado, cierto, por Rivera en lo que es la zona media de recuperación de balón. Y en la zona delantera, tres jugadores, tuvimos, cierto, a Estigarribia por la derecha, al jugador Acevedo por el centro y por la izquierda el jugador Salinas, Oscar Salinas, que hoy ofició, en ese partido ofició como capitán del Club Deportes Temuco. En lo que es tarjetas amarillas, ¿cierto? Diego Torres suma una nueva tarjeta, su cuarta tarjeta personal, tarjeta amarilla, y Navarrete suma dos tarjetas amarillas, sumando su quinta cartulina de este color y también una de color rojo, ya que le aplicaron una doble tarjeta amarilla que dejó a Club Deportes Temuco con 10 jugadores. También, ¿cierto? En el cuadro de Deportes Temuco, el asistente o ayudante técnico de JJ Rivera también, ¿cierto?, fue expulsado en el entretiempo. Y hablando de entretiempo, las modificaciones que hizo, ¿cierto?, el director técnico fueron las siguientes. Ingresa, ¿cierto?, Camacho por Salinas, Núñez por Velázquez, Sáez por Acevedo, Andrade por Lavín y González, Mauro González por Estigarribia. Esos fueron los 5 cambios que realizó JJ Rivera. También indicar, cierto, que el Club de Deportes Temuco cometió 10 faltas y también, cierto, le concedió al juez central 6 tiros de esquina. Y en 3 oportunidades fueron, cierto, jugadores estuvieron lamentablemente fuera de juego. En lo que fue el primer tiempo, el resumen, Deportes Temuco lamentablemente no logra, ¿cierto?, hacerse con la apertura del marcador, que ya lo dijimos, llegó desde el cuadro local. Fue un primer tiempo bastante, ¿cierto?, de estudio, bastante de buscar, de llegar, pero no muy, ¿cierto?, con mucho peligro a las áreas contrarias. Deportes Temuco se va, como lo dijimos, al medio tiempo, ¿cierto?, con un jugador menos y se tuvo que reestructurar este equipo del cuadro albiverde. Y tanto ir y volver en buscar, ¿cierto?, este gol del empate, llegaría a esta falta, ¿cierto?, contra Camacho, y que el mismo Fabián Núñez, ¿cierto?, envía por sobre lo que es la zona defensiva del cuadro de Unión San Felipe y solo González Chan convierte el 1-1. En general, ¿cierto?, quedó una buena impresión de que jugando con 10 jugadores, Deportes Temuco sumó un punto porque pudo haber perdido fácilmente este partido. Así también lo dijo Marcelo Salas una vez finalizado este encuentro a las radios locales. Vamos entonces a revisar, ¿cierto?, lo que dejó también los resultados de la fecha número 8, que ya lo tenemos ahí en pantalla. Todo comenzó, ¿cierto?, con el empate 1-1 entre Recoleta y el cuadro de Deportes Iquique.
Puerto Montt ya en la jornada sabatina pierde en calidad de local por 0-1 frente al superlíder San Luis. Universidad de Concepción vence por 2-1 al cuadro de Barnechea y el cuadro de Deportes Antofagasta también vence por la cuenta mínima al cuadro de Deportes Santa Cruz. Ya lo dijimos, Unión San Felipe empata 1-1 con Club de Deportes Temuco. Santiago Wander, que lamentablemente no se logra afirmar, pierde en calidad de local frente al cuadro de Rangers de Talca, que deja Deportes Temuco, ya lo vamos a ver en la tabla de posiciones, en el cuarto lugar con este triunfo, y Santiago Morning en la jornada ya de día lunes pierde por 0-2 frente a Cobreloa. Y San Marcos Arica, el próximo rival del Club de Deportes de Temuco, vence por 2-1 al cuadro de La Serena. Cuadro de La Serena, cierto que estaba ofició por algunas fechas como el primero de la tabla de posiciones. Y hablando de tabla de posiciones, vamos a revisar lo que dejó la fecha número 8 en lo que es las primeras 8 ubicaciones. Ya lo dijimos, el superlíder es San Luis con Humberto Suazo, que convirtió para darle la victoria y lo deja con 18 unidades. En el primer lugar, Deportes La Serena, ocupando la segunda posición con 16 puntos. Rangers de Talca, ya lo dijimos, deja Deportes Temuco en el cuarto lugar y el cuadro cierto de Rangers de Talca se queda con los mismos 15 puntos que el cuadro del verde. La diferencia está en que ha convertido más goles que Deportes Temuco. Y también en el quinto lugar tenemos a Deportes Iquique con los mismos 13 puntos que tiene Cobreloa en el lugar número 7. Y en el último lugar, que otorga premio y clasificación a la liguilla post-temporada, el cuadro de Deportes Santa Cruz suma 12 unidades y completan esta tabla de posiciones con 10 puntos Santiago Morning, Unión San Felipe, eh, Santiago Morning con 10 unidades, las mismas que Unión San Felipe, Santiago Wander con 8 puntos y 3 equipos con 7 puntos, Recoleta, San Marcos de Arica, que es el próximo rival de Deportes Temuco, este de domingo 23 de abril, y el cuadro de Barnechea también lo dijimos con 7 unidades. En el fondo de la tabla está Puerto Montt con 6 puntos y el exclusivo, cierto equipo que está en el fondo de la tabla es Universidad de Concepción, solamente con 4 unidades, a diferencia que todos han jugado 8 partidos, menos el cuadro de Puerto Montt y Universidad de Concepción. Ahí estaba lo que es, cierto, la tabla del ascenso. Y ya tenemos, cierto, lo que es la programación para el próximo encuentro de Deportes de Temuco. Recordemos que el cuadro albiverde va a jugar este día domingo nomás en el estadio Germán Becker frente al cuadro de de San Marcos de Arica, y va a ser en horario de misa, como se dice, a las 12:30. Deportes Temuco va a recibir al cuadro de San Marcos de Arica en el estadio Germán Becker. Pero hay una particularidad: Deportes Temuco no va a ser transmitido por el canal del fútbol, al igual que el partido, cierto, de Deportes Antofagasta y Barrenechea, y también, por supuesto, lo dijimos, el de San Marcos de Arica, y el otro es Puerto Montt con La Serena. Deportes Temuco pidió no jugar un día lunes, la NFP lo concedió, pero lamentablemente el precio que hay que pagar por ese cambio de día y de horario es el que no va a ser transmitido. No olvidemos que este es el segundo partido que Deportes Temuco no va a ser transmitido. El otro fue en calidad de visita frente al cuadro de Santiago Morning. Así que todos al estadio nomás, porque Deportes Temuco necesita, por supuesto, el apoyo de los hinchas, y los que no puedan asistir, los que estén en otras regiones, lo van a tener que escuchar a través de las radios locales. Y hablando, cierto, de lo que es el acceso, cierto, a las entradas para este partido, ya las tenemos ahí en pantalla. Las ventas presenciales se terminó este día viernes, pero los valores eran de Galería 4.000 pesos, Tribuna Andes 6.000, Pacífico 10.000, y para niños, cierto, en la Galería son 1.500 pesos el valor, para niños Andes 2.500, para niños en Pacífico 5.000. Adulto mayor en Galería Ñelol 3.000 pesos, en Andes 4.500, y también en lo que es adulto mayor en Pacífico son 8.500. No olvidar que también se pueden comprar las entradas a través, cierto,
de la tiquetera digital. Y vamos a, por supuesto, a informar que estos valores van a sufrir un aumento del 10% si se compra a través ya de la vía online. Passline.cl es el sitio web donde puedes comprar las entradas para este partido. A no olvidar también que los abonados también pueden ingresar a este mismo link, passline.cl, para, ¿cierto?, poder imprimir o bajar o descargar su entrada. Estamos hablando en especial para los abonados del Club de Deportes Temuco. Dejamos por un momento lo que es el fútbol de ascenso 2023 y vamos a hablar, por supuesto, de lo que es el fútbol joven del Club de Deportes Temuco. En la fecha número 8, el cuadro de Deportes Temuco enfrentó a su similar de Palestino. Los resultados fueron los siguientes: en la categoría más alta, la más grande, podríamos decir, empata Palestino 1-1 con Deportes Temuco. Para el cuadro verde, en el minuto 70, para Palestino en el minuto 70 convierte Salgado y descuenta Deportes Temuco en el minuto 66 con el jugador Moreno. La categoría sub-17 es goleada por 5-2. El Deportes Temuco convirtieron Rocha en 2 oportunidades, minuto 15 y minuto 42. En la categoría sub-16 gana el cuadro albiverde por 3-2, partido jugado en M11, ¿cierto?, camino a la labranza. Goles de Pino Gajardo y nuevamente Pino en el minuto 70, y la categoría sub-15 pierde por 1-2. Autor del gol en Club de Deportes Temuco, minuto 84, el jugador Castro. Próximo encuentro, fecha número 9 del Campeonato Nacional, ¿cierto?, de fútbol joven, que se llamaba hasta el año pasado, hoy se llama fútbol formativo. La categoría de proyección más la categoría sub-17 van a recibir, ¿cierto?, en calidad de local, va a recibir al cuadro de Universidad de Concepción a partir de las 12 del día en el complejo M11 camino a Labranza, y posteriormente en la categoría sub-17 a las 14:30 también va a jugar su partido. Pasamos ahora a lo que es el fútbol femenino. No olvidar que el campeonato de ascenso del fútbol femenino todavía no comienza, ya vamos a estar prontamente en el mes de mayo y no se ven luces de poder, ¿cierto?, llegar a concretar este campeonato. También después de haber escuchado ciertas declaraciones del fútbol femenino del cuadro de Deportes Temuco, donde hablaba, ¿cierto?, de la ayuda económica que necesitaba. En general, se han suscitado muchas cosas que han impedido que la NFP todavía dé el vamos a este campeonato de ascenso. Solo se está jugando lo que es la primera división de fútbol femenino y también se está jugando lo que es la categoría juvenil y sub-16, y donde sí está participando el Club de Deportes Temuco. No nos olvidemos que en la fecha número 6, Deportes Temuco quedó libre y ahora va a enfrentar al cuadro de Universidad de Concepción en calidad de visita. Eso, ¿cierto?, se va a llevar a cabo este día domingo 23 de abril a partir de las 13 horas, categoría juvenil, y a partir de las 15:15 horas en la categoría sub-16. ¿Cómo le está yendo al cuadro de Deportes Temuco en estas categorías del fútbol femenino? Deportes Temuco, de 9 equipos que, ¿cierto?, estaban participando en el grupo número 4. Deportes Temuco está ubicado en la posición número 7 con 4 unidades. El que está, ¿cierto?, liderando es otro equipo de la Araucanía, que es Unión Araucanía, que lleva, ¿cierto?, 15 puntos en el primer lugar. Estamos hablando ahí de la categoría juvenil. ¿Y cómo le está yendo en la categoría sub-16? Lamentablemente Deportes de Temuco, ¿cierto?, está ubicado en la 9ª posición, solamente con 4 unidades. Así que esperamos que le vaya bastante bien a Deportes Temuco y esperamos también contar, ¿cierto?, con el apoyo este día domingo 23 de abril a partir de las 12:30 en el estadio Germán Becker. Sabemos que los hinchas de Deportes Temuco han estado comprando las entradas en forma presencial y también vía online. Así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad y esperamos, por supuesto, en el próximo programa traer novedades positivas para el Club de Deportes Temuco. Que estén muy bien. Muy buenas tardes.